Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 vamos a leer en esta oportunidad. Y luego leemos Lucas capítulo 8, el verso 49 vamos a leer. Pero Primera de Corintios capítulo 10, el verso 13. Dice la palabra de Dios, cuando usted lo tenga dice amén. Dice la Biblia, oiga bien lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oiga bien, hermano, Dios no pone un problema que no tenga solución. Es como decir, hermanos, no hay nadie, aquellos que construyen o hacen candados sin su llave. La Biblia dice que Dios no pone situaciones en nuestra vida de las cuales no haya o exista una salida. Vamos a leer Lucas capítulo 8, el verso 49. Lucas en el capítulo 8, en el verso 49 vamos a leer en esta oportunidad. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, note bien, hermano, la Biblia dice que este hombre estaba hablando cuando de repente dice la palabra de Dios que vino uno y le dijo de esta manera, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Amén. Oremos. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Esta tarde yo te agradezco el privilegio y la bendición que nos das de estar en tu casa de oración. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada familia, los que estamos acá con el esfuerzo, con el anhelo, Señor, con ese amor hacia nuestra salvación, hacia nuestra vida, hacia tu obra, Señor. Te pido que hables a nuestra vida y que todo lo que se diga pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Tu palabra es la perfecta semilla, lo que necesita es caer en buena tierra. Y no dudo, Señor, que dará el fruto conforme a tu voluntad. Todo lo pedimos en tu nombre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, en esta oportunidad. Quiero predicar bajo el pensamiento las vicisitudes de la vida. Las vicisitudes de la vida. Cuando hablamos, hermanos, de una vicisitud, solamente, hermanos, o simplemente significa algo que de repente viene a nuestra vida y es algo desfavorable. Algo que no esperábamos, pero viene. Algo que no lo teníamos en la agenda anotada, pero de repente sucede. La vicisitud, hermanos, son altos y bajos o son sucesos, hermanos, de los cuales vienen a cambiar nuestra vida. O como decimos, son giros inesperados. O como también alguien dijo, son imprevistos. Hermano, nadie en la vida, nadie, hermanos, créame, amanece un día y dice, ojalá este día me vaya mal. Nadie, hermanos, comienza un día esperando que ese día lo asalten, que ese día reciba una mala noticia. Nadie va al médico diciendo, ojalá que el médico diga que me voy a morir pronto. Nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre planificamos lo mejor para nuestra vida. Nosotros anhelamos lo mejor para la familia. Hermanos, padres de familia, nadie de nosotros decimos, bueno, mi hijo ya tiene días de no estar enfermo. Ojalá agarre una enfermedad estos días porque ya tiene días que no está enfermo. Nadie lo dice así, sino que de repente, hermano, y eso es lo que quiero que usted note en esta noche. Aunque no queramos, de repente viene un giro en nuestra vida. De repente viene una noticia que no esperábamos y, hermanos, confunde nuestra mente y comenzamos a pensar tantas cosas como decir, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Señor, ¿por qué estás permitiendo esta situación en mi vida?
Y muchos se culpan. Y muchos hermanos quizás se enjuician a sí mismos y comienzan a decir, bueno, quizás será porque hice algo malo, quizás porque no hice las cosas como tuviesen que ser. Pero en realidad, hermano, esta noche debemos de darnos cuenta que por muy hijos de Dios que seamos, por muy cristianos que consideremos que somos o seamos, por mucho que andemos en el camino verdadero y correcto, nunca se nos debe de olvidar, hermanos, de que Jesús lo dijo: en el mundo van a tener aflicción. Es decir, hermanos, de que el hecho que estemos en la iglesia, el hecho que nos congreguemos, el hecho que seamos hijos de Dios, bautizados en su nombre, llenos con el Espíritu Santo, el hecho que estemos perseverando en el Evangelio, no nos hace exentos de problemas. De repente viene una vicisitud a nuestra vida, algo que yo no esperaba, un suceso que yo no me imaginaba, algo que ocurre en mi vida, hermano, y quizás me deja pensando: Señor, ¿por qué lo permites? Una vez más yo digo, hermano, es cierto, debemos de analizar nuestra vida, porque lo que sembramos es lo que cosechamos. Pero también déjeme decirle, de repente usted puede estar haciendo lo correcto y lo bueno, y de repente le puede ir mal en la vida. Y esto lo vamos a ver a través de la palabra misma de Dios. El hecho que hagamos lo correcto no significa que no vamos a pasar tribulación. Pero ¿sabe qué es lo que debemos de aprender, hermano? Que aunque vengan problemas y dificultades, nosotros vamos a tener la moral suficiente para presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, yo sé que lo que estoy pasando no es un castigo, no es un juicio, sino que es una prueba de parte tuya para poder hacer de mí una mejor persona, para poder, Señor, elevar mi nivel de fe. Porque, hermano, debemos de comprender que en nuestra vida las cosas que nos pasan puede ser por dos o tres cosas. Primeramente, porque es lo que yo siembro. Si yo no cuido mi salud, pues déjeme decirle que tarde o temprano van a venir malas noticias a mi vida. Si yo no cuido lo que Dios me ha dado, tarde o temprano puedo perder lo que Dios me ha dado. Es la ley de la siembra y la cosecha. Pero también debemos de aprender, hermano, que si yo estoy caminando lejos del propósito de Dios, que si yo voy caminando lejos de la voluntad de Dios, también eso va a traer, hermano, juicio a mi vida. Nunca debemos de olvidar, hermano, y cada uno debe de aprender a examinarse y decir: Señor, lo que yo vivo, ¿por qué es? ¿Es porque es un castigo divino? ¿O será porque tú me quieres enseñar algo? Y nosotros debemos de aprender, hermano, y aprender a tener la madurez suficiente para aceptar cuando es un juicio de Dios. Porque cuando es un juicio de Dios, hermano, lo que viene a mi vida no se va, hermano, simplemente con reprenderlo. Cuando es un juicio de Dios, lo único que puede cambiar ese juicio es que yo me arrepienta y haga lo que Dios quiere que yo haga para con la vida o con el propósito de Él. Recuerde usted Jonás, dice la Biblia, él estaba, hermanos, en las profundidades de las aguas. Había un gran pez que se lo había tragado. Hermano, Jonás oró, Jonás se humilló, Jonás alabó a Dios, sin duda, hermano, recordando la benevolencia de Dios. Pero nada de eso cambió hasta que él dijo: Señor, voy a ir a Nínive. Es decir, hermano, no era una prueba de Dios, no era algo, hermanos, que decir: Dios me está probando mi integridad. No, hermano, era un juicio de Dios, porque Jonás estaba desobedeciendo. Una vez más yo digo, amada iglesia, debemos de sentarnos cada uno de nosotros, no examinar la vida de otro, sino cada uno y decir: Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Será que descuidé mi vida? ¿Será que sembré de una mala manera? ¿Será que te desobedecí, por eso estoy mal? ¿O será que tú me quieres probar, Señor? ¿Será que tú me quieres enseñar algo? Y déjeme decirle, cualquier cosa que sea, la Biblia nos dice, hermano, que Dios no pone pruebas que no podamos sobrellevar. Dios no pone cargas que no podamos llevar en la vida, ya sea que sea por mis decisiones, ya sea
sea que sea un juicio de Dios por mi desobediencia, o ya sea que Dios me está probando para llevarme a un nivel de gloria mayor, hermano, la Biblia nos enseña que la respuesta Dios ya la tiene, la salida Dios ya la tiene. Lo que Dios quiere, ya sea que aprendamos a tomar buenas decisiones, ya sea que nos arrepintamos y cambiemos nuestro estilo de vida, o ya sea que nos fortalezcamos en medio del problema para que Dios se glorifique. Recuerde lo que la Biblia dice: había un hombre ciego y los discípulos preguntaron: Señor, ¿quién pecó? Porque, hermanos, la mayoría de veces creemos que lo que viene a nuestra vida es porque somos malos creyentes, malos cristianos, malos hijos de Dios. ¿Cuántas veces alguien ha dicho: a esta persona le va mal porque no está orando como tiene que ser? Y es cierto, hermano, hay cosas que nos desconectan de Dios, pero lo real es, hermano, que hay situaciones que usted y yo no podemos controlar. Hay cosas que vienen a nuestra vida que son una sorpresa para nosotros, que de repente vienen y cambian nuestra vida, hermano. A eso se le llama las vicisitudes de la vida, es decir, aquellos eventos que cambian mi vida, aquellos sucesos que cambian mi vida, aquellas cosas inesperadas que yo no tenía en mente, pero vinieron a mi vida. Y dice la Biblia, si usted lee conmigo en Marcos capítulo 4, en el verso 35, aquí vemos algo bien importante y quiero poner algunos ejemplos. Dice la Biblia, Marcos 4:35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Note bien, hermano, había una promesa: pasemos al otro lado. ¿Quién había dicho eso? Jesús. Y Dios, hermano, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dice se cumple. Vamos al otro lado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió algo que los discípulos no esperaban. Una tormenta se levanta, una tempestad se levanta, los vientos soplan, hermano, el mar se embravece, y dice la Biblia que Jesús estaba en la barca, pero había tormenta. Hermano, lo más común es pensar: bueno, Jesús está conmigo, nada malo me va a pasar. Sorpresa, hermano. Dios está conmigo y siempre hay cosas malas que nos pasan en la vida. Y si nosotros no aprendemos a canalizar eso, hermano, cuando un problema viene, nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque decimos: bueno, ¿y de qué sirve todo lo que yo hago por el evangelio? ¿Y de qué sirve haber entregado mi vida al evangelio? ¿Y de qué sirve llegar a la iglesia, cantar, adorar, ofrendar, colaborar, bendecir, si vienen problemas a mi vida? Es que nunca debemos de olvidar, Jesús no ocultó nada. Jesús no dijo, hermano, algo diferente. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es decir, hermano, muy hijos de Dios somos, pero tormentas se levantan. Y, hermano, ahí estaba Jesús, y la barca por poco se hundía. La barca se anegaba. Pero mire, hermano, es ahí donde debemos de darnos cuenta que cuando Jesús está y estamos obedeciendo lo que Él dice que hagamos, vamos a tener el valor de hacer lo que los discípulos hicieron. Maestro, 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 Jesús, despierta. Hermano, Jesús estaba dormido, pero ellos tenían el carácter y el valor y la moral de despertarlo. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque ellos estaban obedeciendo. Ellos estaban haciendo lo correcto. Ellos estaban acatando la orden de Jesús: tomen la barca y vámonos para el otro lado. Ellos dijeron: ¿saben qué? Nosotros estamos haciendo lo que Él dijo que hagamos, así que despertémoslo, porque alguna respuesta no va a dar. Y es ahí donde la Biblia dice
Dice que Dios no pone situaciones de las cuales no tenga salida. Dice la palabra de Dios, amado hermano, que Jesús se levanta, Jesús se despierta y reprende al agua, reprende al viento, reprende al mar, y hay una gran bonanza. Pero lo que a mí me llama la atención es que los discípulos tuvieron el valor y la moral para despertarle. Porque mira, hermano, no hay nada más vergonzoso que estar lejos del propósito de Dios e intentar pedirle algo a Dios. Miren, no digo que no responda, no estoy diciendo eso, pero hay una vergüenza en nuestra vida en la cual nosotros decimos, no, hombre, ¿y cómo le pido a Dios que me ayude si en vez de estar en lo que tengo que estar, estoy lejos de su voluntad? Y es ahí donde el enemigo viene, hermano, y nos dice, Dios no te va a escuchar. Hermano, Dios escucha, pero va a tratar el asunto de una manera diferente, porque no hay nada más lindo. Es como que, hermano, en algún momento los padres, un ejemplo X, hermano, le presta el vehículo a su hijo, y si el hijo choca, usted está consciente que usted se lo prestó. Usted está consciente que usted le dijo, aquí están las llaves. Pero qué terrible es cuando el hijo, hermano, agarra la llave sin decirle nada a papá, agarra la llave, se va un par de horas y de repente a la hora y media recibe la llamada, papá, ¿y qué pasó? ¿Dónde estás? Mira, tuve un accidente. Ay, hermano, ahí ya se metió en problemas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener la cobertura de papá a que simplemente salga con una noticia, que a saber a dónde andaba, a saber qué estaba haciendo, a saber cuál era el plan que tenía, no había pedido permiso. Los discípulos, ellos dijeron, despertemos al maestro, porque yo estoy haciendo la voluntad de él. Mire, hermano amado, cuando usted y yo sintamos que la vida ha traído un revés a nosotros, digámosle, Señor, yo sé que tú me puedes escuchar. Yo sé que tú puedes cambiar mi situación. Por eso, hermanos, de repente dice la Biblia, ellos estaban obedeciendo a Jesús. Vamos al otro lado y se levantó una tormenta con violencia en contra de ellos. Pero vamos a ver un ejemplo bien claro. Libro de Job, capítulo 1, verso 13. Libro de Job, capítulo 1, en el verso 13. Dice la Biblia, y un día aconteció, hermano, un día, que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, óigame bien, estaba informando, cuando de repente aparece otro. Vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron, los mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí está más claro, hermano. ¿Quién era Job? No, hermano, Job no era como usted ni como yo. ¿Cuáles son las características de Job? Dios mismo, hermano, hablando con Satanás, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él. Él es recto, él es perfecto, él es apartado del mal, él es obediente, él es aquí, él es allá. Dios se sentía tan orgulloso de Job que lo ponía en alto frente a Satanás. Por eso yo dije, no era como nosotros. Era una persona que obedecía a Dios. Es más, hermano, todos los días, no cuando quería, todos los días, no cuando le daba la gana, todos los días, hermano, no cuando se sentía con fuerza, no, todos los días presentaba ofrenda a Dios, presentaba un holocausto a Dios.
Mataba un animal, sacrificaba un cordero, sacrificaba un animal para expiar los pecados de sus hijos todos los días. Pero mira, hermano, siendo tan recto, temeroso y apartado, le vino la prueba. A eso se le llama las vicisitudes de la vida. Yo le pregunto, ¿será que Job merecía eso? Si lo vemos a simple vista, nosotros decimos, no, si era un buen creyente, un buen cristiano, un buen hijo de Dios, hasta Dios lo tenía en alta estima. Pero problemas vinieron, porque ¿qué es una vicisitud? Es un giro a nuestra vida. Es una noticia que no estamos esperando. Es algo que de repente sucede a nosotros, hermano. No es que lo merezcamos, no es que lo estemos buscando, simplemente viene. Es como cuando usted va por el camino y se cae. Mira, hermano, qué terrible eso. Más que cuando la gente lo ve y nadie le ayuda. Y usted se levanta con vergüenza, hermanos, mirando para todos lados. Y bueno, usted no esperaba caerse, pero se cayó. Así vienen las pruebas muchas veces. Así vienen las dificultades muchas veces. No es que estemos, hermano, nadie está preparado, óigame bien. Y es un problema. Pero nadie está preparado para las malas noticias. Mira, hermano, nadie se prepara para saber que, como mi hermano Milton mencionaba, a manera de broma, saber que de repente podemos morirnos. No, hermano, nadie. Es más, si yo le pregunto, hermano, usted ya tiene su caja fúnebre pagada. Usted ya tiene ahorrado para los tamales, el pan con café y todo lo demás que se necesita. Ya pagó donde lo van a enterrar en algún momento. Yo le aseguro que la mayoría vamos a decir, no, hermano, no hay que pensar en eso. No hay que andar llamando a la muerte. Y está bien, hermano, cada quien tiene un pensamiento, pero óigame bien, aunque no queramos, sí o no, hermano, de repente escuchamos por allá que el buen amigo suyo se murió. Y uno no lo cree. Y uno dice, no creo. Es más, hasta decimos, hace poco, no recuerdo quién, la mamá de un pastor murió. Hermano, fue un balde de agua fría para los cercanos a la familia, a pesar que estaba enferma, a pesar que médicamente estaba en un proceso difícil, pero nadie esperaba la muerte. Y mire, hermano, la noticia llega, todos se sorprenden. Y en los comentarios yo pude notar y leer que decían, si el domingo yo hablé con ella, si el domingo estaba bromeando conmigo, si el domingo una joven dijo, hasta me estaba regañando el día domingo y ahora esta noticia, no lo puedo creer. Así es la vida, hermano. Recuerdo en cierto momento, hermanos, cuando terminamos un culto dominical que era por la mañana, acabamos de llegar, yo me estaba quitando la corbata cuando recibo una llamada y me dice un buen hermano, hermana Juanita se ha muerto. Hermano, yo solamente recuerdo, bajé la mano y le pregunto a mi esposa, ¿cuántas Juanitas tenemos en la iglesia? Solo había una. Pero mi mente no concebía eso. Y yo le dije, hermano, ¿dónde está? Ahorita, hermano, ya la llevaron a la clínica y ya no hay signos de vida. Inmediatamente nos fuimos, hermano. Y cuando llegamos, ella estaba en un pick-up, ya sin vida, ya sin aliento de vida. Hermanos, esa misma mañana llegó, un día antes, activando en la casa de Dios. Esa misma mañana ella me decía, pastor, no es mucho lo que doy, pero lo hago con amor. Es lo único. Y a las horas de haber terminado el culto, 40 minutos, perdón, de haber terminado el culto, la noticia fue que un paro cardíaco le había dado. Hermano, cualquiera pensaría, pero si fue el culto, si estaba activando un día antes. Es más, el esposo que gracias a Dios se convirtió nuevamente, al principio maldijo la iglesia, porque dijo, ella estaba enferma y estaba activando. Ella estaba enferma y en vez de estar descansando estaba en la iglesia. Claro, ahora que ya volvió al evangelio, su manera de pensar ha cambiado, pero esas palabras le van a pasar factura en algún momento. Porque uno, por muy enojado que esté, hermano, con Dios no se discute.
Y dice, hermanos, claramente, yo pude notar en esa ocasión y darme cuenta que la vida, hermano, hoy la tenemos y mañana quién sabe. Hermano, yo quisiera decirle, hermano, nadie de ustedes se va a morir. Pero sería mentirle. Un día vamos a morir. Hermano, no se preocupe, nadie va a pasar problemas. Pero es mentira, hermano, vamos a pasar problemas. Si no, hermano, ¿cómo quitamos a aquellos miles y miles de personas que han muerto por causa del evangelio? Aquellos que han sido sacrificados, aquellos cristianos que por no negar el evangelio, no negar a Cristo, hermano, han sido decapitados, han sido muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por causa del evangelio. Siendo hombres fieles, mujeres fieles, han pasado problemas. Hermano, yo le quiero decir en esta tarde, somos hijos de Dios. Pero hay problemas que van a venir a nuestra vida sin que los esperemos. Qué triste noticia, hermanos, cuando de repente alguien nos dice, todo está mal. Esto va de mal en peor. Cuando las cosas no salen como yo quiero. Job, hermanos, dice la Biblia que noticia mala tras noticia mala. Job, solo yo escapé para darte la noticia. Job, solo yo escapé para darte la noticia. Job, solo yo escapé para darte la noticia. Hermanos, no eran buenas noticias. No se había ganado la lotería. No es que se había multiplicado, hermanos, lo que tenía. No, estaba perdiendo todo. Y la última noticia sin duda fue la más crítica y la más dura. Job, tus hijos estaban reunidos. Vino un viento del desierto, botó las paredes cayeron sobre ellos, todos murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Hermanos, es que la vida es dura y eso debemos de comprenderlo nosotros. Somos cristianos, hijos de Dios, bautizados en su nombre, llenos del Espíritu, perseverantes en su obra. Pero eso no significa que no vamos a pasar problemas. Pero sabe, hermano, yo le quiero decir algo bien importante. No es lo mismo que el problema venga a mi vida, que yo esté tomado de la mano de Dios, a que el problema me encuentre a mí lejos de Dios. No, hermano, tomado de la mano de Dios, hay salida. Y usted me va a decir, hermano, y si estoy lejos, el proceso es más largo. La dificultad, hermano, puede prolongarse más. Porque uno tomado de la mano de Dios se da cuenta, hermano, y el apóstol Pablo lo escribe claramente: nada me va a separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni peste, ni hambre, ni desnudez, nada. Pablo decía claramente: yo he aprendido a vivir en abundancia, también en escasez. Yo he aprendido a vivir con poco y con mucho. ¿Qué significa esto, hermano? Aunque seamos hijos de Dios, hay días que vamos a comer bien de agalán, carne asada, pero hay días que quizás, hermano, solamente va a haber tortilla con sal. Pero ¿sabe lo que va a marcar la diferencia? Que si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, la Biblia dice que no hay problema que no tenga salida. La Biblia dice que Dios no va a poner una situación que Él no tenga la respuesta. Estoy enfermo, pero Él tiene la sanidad. Estoy en crisis, pero Él tiene la bendición. Tomados de la mano de Dios, hermano, la dificultad va a ser más fácil. No digo que no va a venir, va a venir. Porque usted recuerda a los jóvenes hebreos. Dice la Biblia que ellos dijeron: el Dios al quien servimos, Él nos va a librar del horno de fuego. Y sorpresa, hermanos, los metieron al horno de fuego. Mira, hermano, cualquiera hubiese dicho: ¿de qué sirve confiar en este Dios? ¿De qué sirve no doblegarme ante este mundo, ante esta estatua? ¿De qué me sirve decir que soy cristiano? Si miren, yo confié en Él, yo oré, yo ayuné, yo busqué su rostro y siempre estoy en este problema. Pero ¿sabe la diferencia? Estos jóvenes hebreos entraron atados al horno de fuego, calentados 7 veces. Pero la sorpresa fue, hermanos, que fueron 3 los que metieron al horno de fuego. Y de repente, hermano, de repente dice la Biblia que uno de ellos dijo: yo veo uno más en medio con ellos. Yo veo a uno que parece que es un hijo de los dioses. Y dice la Biblia que ya no estaban encadenados, sino que caminaban libremente. Y dice la Biblia que los sacaron y
dice la Biblia que ningún pelo de su cabello, hermano, se quemó, dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en la voluntad de Dios, voy a entrar al horno de fuego, pero Dios de ahí me va a sacar. Dios va a estar conmigo, hermano. La Biblia dice, cuando pases por el fuego no te quemará, cuando pases por las aguas no te anegarán. Dios está con nosotros, y eso es lo que yo le vengo a decir, hermano. Todos pasamos problemas, todos, hermano. Aquí nadie va a venir a decir, no, hermano, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo, es que usted no sabe lo que yo estoy enfrentando. Lo único que me gustó, lo que mi hermano Milton decía claramente en su testimonio: a veces, hermano, no decimos nada, a veces no lo declaramos, pero solamente Dios sabe el problema que hay. Pero ¿sabe qué? Si Dios lo sabe, es más que suficiente, porque de Él viene la respuesta, de Él viene la salida. Hermano, con esto no digo que no vamos a orar los unos por los otros. Sí, hermano, si usted tiene la confianza, hable con alguien, cuéntele a alguien para que ore por usted. Pero usted nunca debe de perder, hermano, que tomados de la mano de Dios, es que todo problema vamos a encontrar solución. Dice la palabra de Dios, lea conmigo en Lucas capítulo 13, verso 4. Lucas capítulo 13, en el verso 4. Dice, vamos a leer desde el verso 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Oiga bien, hermano. ¿Ustedes piensan que estos galileos son más pecadores que los otros por lo que pasaron? No, hermano. A veces el problema no es porque usted sea pecador. Ya expliqué 3 cosas: siembra y cosecha. Si no cuido mi salud, me va a ir mal. Si desobedezco a Dios y camino lejos de su propósito, me va a ir mal. Pero aún haciendo la voluntad de Dios me va mal. No se preocupe, Dios nos está formando. Dios nos está forjando como vaso de barro en manos del alfarero. Dios está haciendo algo, hermanos, para que todo salga bien. Y dice la Biblia: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oiga bien el verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Hermanos, la Biblia nos dice que habían muerto 18 personas. ¿Por qué? Porque una torre cayó. Aquí viene la explicación de muchos enigmas. Hace poco, no recuerdo cuántos días atrás, vimos la noticia. Bueno, pasamos, pero ya eran altas horas de la noche. Una rastra se pasó llevando unas personas que estaban a la orilla porque se le fueron los frenos. Acá en la carretera, viniendo hacia acá. Murieron personas. Y cualquiera pudiera decir: Señor, ¿y por qué permites que muera gente inocente? Recuerdo, no sé, hace un par de años atrás, quizás no recuerdo bien, allá en la Diego de Holguín, venía una rastra que se pasó llevando como 15 vehículos. Dentro de esos vehículos había un buen hermano de una de nuestras iglesias. Un buen hermano que tenía hijos, esposa, era líder de la iglesia. Creo que llegó a ser hasta obrero local de la iglesia, líder de esa congregación. Es más, hermano, él puso hasta su nombre para poder adquirir ciertas propiedades para el templo, para poder levantarlo y construirlo. Era una persona dada, pero a alguien, hermano, se le ocurrió no revisar los frenos. O por qué no decirlo, los frenos fallaron como algo común. No frenó, no pudo frenar. Se pasó llevando muchos vehículos, dentro de los cuales iba ese buen hermano. Hermanos, cuando lo entregaron quedó irreconocible. Murió. Y cualquiera diría: Señor, ¿por qué permites la muerte de tus hijos? COVID 2019, 11 pastores murieron.
de nuestra organización. Señor, ¿por qué permites esto a tus hijos? Recuerdo cuando mi hija se dio cuenta, Esthercita estaba muy pequeña, y en una fe sencilla, cuando se dio cuenta, porque hubieron muertes que a mí colapsaron mi mente, y yo dije, Dios mío, si estos hombres están muriendo, Dios mío, que no me vaya a llegar a mí, dije yo, porque también me voy a petatear, dije yo. Pero mi hija me dijo, casi llorando, papi, yo escuché que muchas personas han muerto de COVID, pero ¿por qué los pastores? Explícame por qué los pastores. En su mente y en su fe sencilla, los pastores somos inmunes, los pastores somos superhombres, Superman. Todo el mundo se muere, menos los pastores, en la mente de ella. Me tuve que sentar esa noche y decirle, hija, lo único que nos queda es estar preparados si la muerte nos sorprende. Por eso Ernesto Che Guevara, él dijo, donde quiera que la muerte me sorprenda, bienvenida sea, dijo. Es decir, estoy listo. Pero hermano, si yo le pregunto a usted, hermano, ¿está listo para morirse? Si alguien me dice, no hermano, todavía me falta, mi hermano, podemos llenar esta pila. Si alguien todavía no ha sido bautizado como la palabra de Dios nos dice, en el nombre de Jesús, podemos llenarla, aunque nos vayamos tarde, hermano. Podemos llenarla, y si alguien necesita ser bautizado para estar listo para cuando Cristo venga o nos muramos, hagámoslo. Porque hermano, es nuestra salvación. Yo le pudiera decir, no se preocupe hermano, tenemos vida. Pero no, la vida es como neblina, en un segundo desaparece. Dice la Biblia que 18 personas murieron, ni qué ni para qué. Y Jesús dijo, no es que eran pecadores más que ustedes. Es que hermano, a veces la vida es así y no entendemos el porqué. A veces pasan cosas que uno dice, Señor, no entiendo. A eso se le llama vicisitudes de la vida. Veamos otro ejemplo, hermano, el tiempo se nos avanza, pero lea conmigo Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24. Dice la Biblia, Segunda de Reyes 6:24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, es decir, iba a conquistarla. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un caz de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Mira hermano, si Dios no te salva, dijo este rey, ¿quién dice que yo te puedo salvar? Hermanos, aquí solo Dios. Yo le quisiera decir, hermano, lea este libro, escuche tal prédica, pero yo le quiero decir, hermano, llega un momento que por más que nos empapemos de un libro para salir de una situación, no le hallamos respuesta al problema. Yo quisiera decirle, mire, lo vamos a trasladar al mejor médico de la ciudad, que está allá por el barrio Analco. Pero hay cosas de las cuales, hermano, no es la medicina, no son las personas, no es la familia, no es el dinero. Si yo no te puedo salvar, si Dios no te salva, yo menos, le dijo aquel rey. Por eso, hermano, hay problemas, y definitivamente todos los problemas que vienen a nuestra vida, solamente Dios los puede solucionar. Por eso yo le quiero decir, amado hermano, en esta oportunidad, de repente pueden venir malas noticias a usted. Yo creo que ya hemos pasado eso, que de repente todo estaba bien una noche y de repente, hermano, un telefonazo, como decimos, nos cambió la vida. Una mala noticia ya trajo una zozobra, ya trajo aflicción, ya trajo dolor. De repente una enfermedad, hermano, todo estaba bien, pero de repente la enfermedad, y decimos, Señor, ¿y ahora cómo hago? Una vez más yo le digo lo que la Biblia nos enseña. Dios no pone cargas
que no podamos sobrellevar. Dios no pone problemas que no tenga ya la salida a ese problema. Pero yo le quiero decir con mucho amor, hermano, que los problemas no se encuentren tomados de la mano de Dios. Último ejemplo. Rey Ezequías manda a decir Dios que esta noche vas a morir, no vas a vivir. Mire, hermano, que el médico diga, mire, le quedan 3 meses, todavía hay duda, hermano. Pero que Dios diga, te vas a morir hoy, ay, hermano, ahí ya no hay para dónde. Manda a decir Dios que esta noche vas a morir. Ordena tu casa porque vas a morir. Pero mire, hermano, a Ezequías esa noticia lo agarró tomado de la mano de Dios. A tal grado que él dijo, Señor, perdóname, no me puedo ni levantar por esta enfermedad. No puedo doblar rodillas, Señor, porque estoy muy enfermo. Pero solamente se dio la vuelta a la pared donde él estaba y comienza a dialogar con aquel que dijo que vas a morir esta noche. Y le dice, Señor, acuérdate, Señor, he andado en integridad, acuérdate, Dios. Y mira, hermano, a Dios que no se le olvida nada. A Dios, hermanos, que Él recompensa todo lo que hacemos por su obra. Hermano, el profeta ni había salido del patio y le dice, profeta, dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. Pero sabe, hermano, qué bonito es cuando tenemos moral para venir delante de Dios. Acuérdate, Señor. Sí, no, perfecto no, nadie, hermano. Pero Señor, aunque sea las cachas hago, dígale. Señor, yo no soy perfecto, pero ahí estoy en la iglesia, Señor. Señor, yo no puedo mucho, pero ahí lo estoy intentando, Señor. Señor, me cuesta obedecer, pero Señor, yo lo hago, Señor. A veces se me dificulta, pero acuérdate, Señor. Hermano, cuando el problema nos agarra tomado de las manos de Dios, ese problema ya tiene salida. El problema sería que el problema me agarre a mí lejos de la voluntad. ¿Qué le voy a decir a Dios, hermano? ¿Qué le voy a decir a Dios? Señor, acuérdate. Y yo le quiero decir, hermano, Dios no se queda con nada. Lo que usted haga por su vida, por su familia, por alguien más ajeno a la iglesia, porque eso también cuenta, hermano. Ayudar al que lo necesita. Hermano, hacer algo por esta obra que tanto nos necesita. No es en vano. La Biblia dice, el trabajo en el Señor no es en vano. Así que yo le quiero terminar diciendo, si usted está pasando un mal momento, no se preocupe. La respuesta, Dios. Y dije, Dios. Nadie te acarma. Dios ya la tiene. ¿Sabe qué necesitamos, Señor? Así como Jacob dijo, no te suelto, Señor, hasta que me bendiga. No dejaré de orar, no dejaré de hacer tu voluntad hasta encontrar la respuesta. Dice la Biblia que un hombre, el rey lo iba a mandar a matar. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo este hombre? Se fue al templo, dobló rodillas y se tomó de los cuernos del altar. Y le llega la noticia al rey y le dicen, ¿sabes qué, rey? ¿Te acuerdas de aquel que tú mandaste a matar? Sí, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Dicen que está en el templo orando, pidiendo misericordia a Dios. Y sabe lo que el rey, el hermano sonríe y dice, miren, díganle que si está haciendo lo correcto, yo no le toco, yo le doy la oportunidad de que viva. Mire, hermano, cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos conectados con Dios, aún aquellos que nos quieren hacer mal, Dios va a cambiar el pensamiento, y aquello que es malo, Dios lo va a convertir en una bendición. Aquello que parece que era un mal para nosotros, Dios lo revierte y Él va a ser una bendición para nuestra vida, tomados de la mano de Dios. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Voy a invitar a mis hermanos músicos que pasen, vamos a orar. Y esta noche, hermano, quiero abrir el altar para más de algunos, sin duda, hermano. De repente dice, hermano,
Viera, hermanos, que me vino un problema y no lo esperaba. Mira, hermanos, que esta noticia yo no creía que fuera cierto, pero aquí está el problema. Yo le quiero decir, no se preocupe, hermano. Si estamos en el lugar correcto, Dios nos va a bendecir y nos va a sacar en victoria. Claro, no digo ya mañana. No, hermano lindo, yo le quisiera decir, no, mañana. No, Dios sabe cuándo, porque de Él somos y de Él dependemos. Vamos a entonar un cántico. Y si alguien quiere pasar al altar y que oremos juntos, dígale: Señor, esta noche yo comprendo que hay problemas que yo no puedo controlar. Hay situaciones, Señor, que nunca las esperé. Yo nunca creí que este problema viniera a mi vida. No lo vi venir, Señor. Pero ahora estoy en este problema. Pero digámosle: Señor, tú sigues teniendo el control. Mientras adoramos a Dios, glorifiquemos su nombre en esta oportunidad. Fiel, Señor, tan fiel. ¿Sabe qué es lo mejor? Esto es algo hermoso. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, dígale. Estoy confiando. Sigamos adorando a Dios. Hable con Dios, hermano, esta tarde. Señor, ahora entiendo que lo que viene a mi vida hay un propósito. Si lo que me está pasando es juicio, perdóname y ayúdame. Si es mi decisión, dame sabiduría. Pero si es una vicisitud, algo que no esperaba, algo que no planeé, tu palabra dice que tú ya tienes la salida. Alguien está enfermo esta noche, Dios ya tiene la respuesta. Alguien está en su peor crisis, en su peor desierto. Amado hermano, no se aleje de Dios. Él tiene la respuesta. Si alguien está pasando su peor momento, no se preocupe, hermano. Dios ya tiene la salida. Dios ya tiene la respuesta. Dios ya tiene la sanidad. Dios ya tiene la restauración. Señor, ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a depender en ti, Señor. Señor, en medio del problema, que los problemas me encuentren tomados de tu mano, que los problemas me encuentren, Señor, caminando cerca de ti, Señor. Ayúdanos, Rey de la Gloria. Yo quiero estar tomado de tu mano. Señor, no me sueltes. Dígale, no me sueltes, Señor. Yo me puedo soltar, pero tú no me sueltes, Señor. Que el problema me encuentre abrazado de tu presencia. Venga lo que venga, Dios ya tiene la salida. No es que seamos malos, no es que seamos pecadores, no es que seamos malos cristianos. Hay problemas que vienen porque tienen que venir, pero la respuesta Dios ya la tiene, la salida Dios ya la tiene. Gracias, Señor, gracias esta noche, Padre. Oh, gracias, Señor, ayúdanos a confiar. Ayúdanos a confiar cada día, a no caminar lejos, siempre tomados de tu mano, Señor. Gracias, Rey Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguien tiene ofrenda de palmas para el Rey Jesús, hermanos, esta noche? Gloria a Dios. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Mis hermanos pasan por nuestros lugares. No olvidemos que el día sábado
Hay una actividad de panes rellenos a $3. $3. Perdón, 2.50, hermano. Mire la oferta, hermanos, 2.50. Así que si usted quiere ser gracias, hermano, ser parte de la bendición, hermanos, este sábado panes rellenos a 2.50. Comentarle que al mediodía ya van a estar listos si usted los quiere para almuerzo, si usted los quiere para refrigerio en la tarde, si los